¿Una duda con respecto a lo revisado hasta el momento, con respecto al cuestionario? Sí, disculpe, profesor. Bueno, busqué en varios libros y en páginas de internet y me salía que era OTER o TER, nada Con, más, eh, no con T al final o sin T al final, pero ninguno, bueno, busqué en un libro en físico que tengo aquí en la casa y es en el que me salía con TER. Y en varias páginas me salía con TERT, pero nunca me salió con C, ahí hay un como detalle. TERT. Sí, sí, sí está en C, por ejemplo, en la página de la Yupa. Aquí habría que tener en cuenta que, citando textualmente el libro dorado de la Yupa, así se llama, así se denomina, sí, Golden Book, lo que nos indica es precisamente de que se debe de escribir en función de la lengua del hablante. A lo que voy es, sí se tiene una traducción, de hecho, al español, editado en España, del libro dorado en este momento, de la nomenclatura que estamos manejando, que es la 97, es la última, Ujú. ¿sí? En donde lo que nos indica es de que es en la lengua del hablante. Entonces, tomando en cuenta eso, y que para nosotros TER es la abreviación de terciario, debe ser con C, no con T, que sería en Ok, inglés. profesor. Ujú. Sí, es un caso muy similar, por ejemplo, al 20, ¿no? Bueno, al prefijo numeral de 20. La mayor parte de los libros se va con la mala traducción del inglés, ¿sí? Eik, cosano. No, no, no es eik, es i, cosano, correctamente al español. Pero sí, sí hay algunas referencias, pero en todo caso, nos iríamos más que por algún documento traducido, incluso yo diría, pues no habría que confiar porque, pues no habría por qué confiar en el libro, en la traducción de España, pues irnos al libro dorado. Y ahí eso es lo que dice, y bajo esa lógica es que lo correcto sería con C. Sí. Bien, ¿alguna Maestra, otra? disculpe, creo que Sí, hay una compañera sí, que todavía no sí, desea entrar. sí, Por favor, gracias. 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 Sí, bien. ¿Algún otro punto, chicas, chicos? Profesor, Sí. yo tengo una duda en cuanto a que en ciertos, sí, pues en ciertos números de ejercicios, no sé si era hizo, ay, se me fue el nombre. Cuando son tres carbonos, Hay dos, bueno, propano, o sea, propil. ajá, si era isopropil o solamente propil, Depende en de cómo algunos. esté geométricamente el sustituyente. Ahí sí depende del sustituyente. Ok. ¿Tienes el número del ejercicio en particular? Es que, bueno, vi como que esa composición en varios ejercicios. Ajá, Es- sí, ¿podrías indicarnos uno en particular? O sea, sí, en permítame. algún caso en específico quieras que se revise. Sí, aquí tengo las hojas, permítame. Por ejemplo, en, en las 7, En las que, 7. Ajá, ya lo estoy viendo. bueno, sí, la figura que está representada abajo, Eso es un es, isopropil. El sustituyente que se ve en la parte inferior es un isopropil. ok. Y Sí, bueno, en la 9 se repite, bueno, no se repite, pero hay una parecida, que ese sería, este, isobutil, entonces. el 9 es isobutil, así es una opción. Así es, esa es la opción coloquial para para el sustituyente que estamos viendo en la parte inferior. En la parte superior sería un terbutil, así es. De acuerdo, profesor. Gracias. Entonces, debo de suponer, Julio, que no es necesario hacer el desglose total. O sea, no es necesario, pues, revisar el nombre de la estructura. Pues, bueno,
O sea, si me pudiera aclarar aún más revisando el nombre, pues lo agradecería. ¿De cuál en particular? De la 9, por ejemplo. Sí, 9. Bien. Tengamos entonces la siguiente estructura. Estamos con la estructura número 9 del cuestionario. Bien. Sí. Tendríamos, bueno, vamos a ver, aparentemente por lo que percibo tenemos dos opciones de nombre. Vamos a ver si es correcta esa precisión. Bien, primero seleccionamos la cadena que incluya a los sustituyentes más importantes. En este caso vemos que pues no es que sean más importantes, sino que son los únicos que tenemos, ¿no? Seleccionamos la cadena que en la medida, partiendo de esa premisa, pues seleccionamos entonces la cadena que está en la horizontal. Observando que los dos sustituyentes tienen igual importancia yupa, pues nos vamos por el segundo criterio de diferenciación, que es darle el menor número posible. Entonces comenzamos la numeración por la parte izquierda. Vemos entonces que la cadena más importante, no nano, ¿sí? Bien, 1, 2, 3, 4. Vemos que en el carbono 4 tenemos a un terbutil y en la cadena 5, en efecto, tendríamos dos opciones. Podríamos llamarlo isobutil coloquialmente o sistemáticamente vemos que esto daría pie a la otra manera de nombrarlo, que sería nombrar a la cadena que está en la 5 como 5, 1, 2. En el carbono 2 de la cadena secundaria tendríamos a un 2-metil propil. Esta sería la manera sistemática de nombrar a el isobutil 2-metil propil. Bueno, entonces sí, en efecto tenemos dos opciones, ¿no? La sistemática, todo, o la que utiliza un nombre coloquial para este sustituyente, para este isobutil. Entonces, vamos a ver, terbutil MN metil, déjenme, bueno, vámonos por esta. Iso, entonces esto sería 5. Esta sería la primera manera de nombrarlo. Y la segunda, M. Esta sería la segunda. Recordando que debemos de escribirlo en orden alfabético y solamente lo más importante al final. En este caso, lo más importante es nonano. Como los descriptores espaciales ISO, TERC, sí son parte del nombre de los sustituyentes, sí hay que tomar en cuenta dicho prefijo espacial. Bien, ¿sí más o menos? Sí. Sí. Y bueno, con ya que salió eso, con respecto a lo de la organización por orden alfabético, bueno, sí, por orden alfabético, se toma en cuenta cuando es dimetil o No, dibutil. el prefijo numeral no. Es no. Entonces, o sea, por ejemplo, si tengo un dietil y un dimetil, iría primero el dietil. El E, así es, sí.
Así es, Ok, no se considera el prefijo numeral, así es. de acuerdo, profesor. Gracias. Bien, ¿alguna otra cuestión? En Podría, isopropil no se usa la I, ¿verdad? ISO. Sí, sí, el prefijo espacial, ISO, TERC, SEC, de secundario, sí se considera parte del nombre del sustituyente, de ahí que sí se considere al ordenarlo alfabéticamente. Ah, ok, gracias. podría revisar el ejercicio 11, por favor. Sí, claro, el 11, sí, aquí está. Bien, bueno, sí tenemos espacio. Veamos entonces. Sí. Bueno, este era el 9, pasamos al 11. Bien, aquí está entonces nuestra estructura 11. Y veamos, podríamos nombrarlos sistemáticamente, en realidad partiendo de la premisa de que ISO sería esto, por ejemplo, ¿no? Esto sería un isobutil. Pero creo que tenemos una mejor opción. 1, 2, 7. Bien, vemos que en efecto la cadena horizontal tiene la misma longitud que la cadena que podríamos obtener verticalmente. La cadena horizontal me permite observar dos sustituyentes. En cambio, si seleccionamos la cadena vertical, puedo tener 4 sustituyentes. Y bajo esa lógica es que conviene seleccionar la cadena vertical. Bajo esa premisa, tendríamos que numerarla 1, 2 para darle el menor número posible a este metil. Sí, bien. Veamos. Entonces, en el primero se trata de un derivado de decano, es lo más importante. En el 4 y en el 7, carbono de la cadena principal, 1, 2, 3, tenemos a 2 propilos. Y en el carbono 2 y en el 8, a 2 metilos. Sí. MNOP generalmente. Entonces, 2, 8 dimetil dipropil decano. ¿Sí entendimos el asunto? Bien. ¿Alguna otra duda antes de continuar? ¿Podríamos revisar el 18? Sí. 18. Ah, es un ciclo, claro. ¿Puedo cambiar de hoja?
Sí. Bien. Sí. Bien. Veamos entonces el 18. Vemos que se trata por principio de un ciclobutano, ¿sí? Bueno, un derivado de ciclobutano, quise decir. Luego, lo que hacemos es numerar aquí este carbono con el 1 porque es el más sustituido, está doblemente sustituido. Entonces, este será el 1 y evidentemente el inferior, el 2. Bien, vemos entonces que en el carbono 1 tenemos a un etil y en el carbono 1 y en el 2 tenemos a 2 metilos. Dimetil. Y esto es lo que tenemos. Entonces procedemos a formar el nombre. 1-etil, dimetil, ciclobutano. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Podemos checar el ejercicio 17, por favor? El anterior. Sí, es muy similar. Nuevamente, entonces este es el carbono 1, este es el carbono 2. Bien, se trata por principio de un derivado de ciclopropano. O sea, el triángulo es un ciclopropano. En el carbono 1 y 2, ahora tenemos dietil. Sí. Y en el carbono 1 también tenemos un segundo sustituyente que es un metil. Es todo lo que tenemos. Formamos el nombre. Recordemos que, como les comentaba, aunque en este caso el que lo tuvieras equivocado no te afecta, no se considera el prefijo numeral dentro del orden alfabético. Estaríamos comparando la E contra la M. 1,2. Ujú. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Profe, ¿podría resolver el 20? Sí. Gracias. Sí. Déjame encontrar la estructura porque es así, no la 20, dices. 20, ya está. Sí, sí tenemos espacio. Bien. A diferencia de los casos anteriores, aquí tenemos 3 sustituyentes de igual importancia. ¿Sí? El criterio sería, hay que darle el menor número posible en este caso, puesto que la importancia IUPAC no nos funciona, puesto que los 3 son de igual importancia y los 3 carbonos que son parte de la cadena tienen el mismo número de sustituyentes, son 3 monosustituidos. Entonces numeramos por este lado 1, 2, 3, 4 para darle el menor número posible a los sustituyentes, ya que si numerásemos por acá sería 1, 2, 3, 4. En lugar de 2, 4 sería 3, 4. Es por eso que tendremos que elegir esta numeración. Bien.
Hecha esa aclaración, vemos que se trata de un ciclohexano, un derivado de ciclohexano. 3, sí. Dimetil. Bien, ya hemos hecho el desglose de todo lo que tenemos. En el carbono 1 y 2 tenemos a 2 metilos, en el 4 tenemos a un isopropil. Bien, quedándonos entonces el nombre ya de la estructura como 4 isopropil, 1, 2 dimetil, ciclo, voy a ponerlo en la parte inferior, pero en realidad es corrido y sin espacios, ciclohexano. Gracias, profe. Sí. ¿Sí, todo bien, chicas, chicos? ¿Sí vamos entendiéndole? Si es que no lo habíamos hecho. ¿Sí? Bien. Supongo por el número, esto ya sería el 20, es el último, que ya podemos pasar a el siguiente subtema, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, pues procedamos. Ah, caray. Así. Ah, caray. Permítanme, está haciendo cosas raras. Ay. Ahora sí. Bien. Pasamos entonces con los alquenos. Recordemos que los alquenos son aquellos hidrocarburos que contienen por lo menos en su estructura, por lo menos un doble enlace carbono-carbono, por lo menos. Hay nombres triviales, coloquiales, comunes, comerciales en ocasiones también, que es conveniente recordar de aquí en adelante, dada su importancia. Sí, por ejemplo, el etileno, que sería el nombre común, pero también ya aceptado por la IUPAC desde hace varias décadas para el eteno. Esto sistemáticamente sería eteno. ¿Cómo identificamos a un alqueno? Por la terminación ENO. Es decir, sustituimos el término ANO del alcano correspondiente por la ENO, lo que me da a entender que contiene en su estructura por lo menos un doble enlace. ¿Sí? Bien. Esto sería también el nombre, bueno, el nombre común del aleno, y la tercera estructura ilustrada es relativamente importante, ya que se trata de un monómero muy de gran importancia industrial aún ahora, ¿sí? El isopreno. El polímero evidentemente es el poli, polipropileno, perdón, polipropileno. Bueno, bien. De aquí convendría recordar sobre todo precisamente este monómero o este doble alqueno, ¿no? El isopreno. Bien. Veamos entonces cómo es el asunto. Ahora, en cuanto a importancia IUPAC, sí conviene mencionar que el doble enlace es más importante que cualquier alquilo. Así pues, entonces habrá que darle prioridad al doble enlace sobre cualquier grupo alquilo. En este caso vemos que tenemos un sustituyente de tipo alquílico, un metil. ¿Sí? Sobre este carbono será más importante darle el menor número posible al doble enlace. Así pues, vamos a numerar por el lado, en este caso, por la derecha. 1, 2, 2E, 3, 4, 5. Vemos que en el carbono 5 tenemos a un metil, 6. Es una cadena de 6. Bien, es un hexeno. Hagamos el desglose. Tenemos entonces que en el carbono 5, decíamos, tenemos a un metil. ¿Sí? Y a diferencia de la nomenclatura anterior, que quizás algunos de nosotros hayamos revisado, en donde se debiese de haber nombrado a esta estructura, a la cadena más importante como 2-hexeno, ahora se debe de nombrar como Hex2-eno. El número se inserta dentro del nombre de la cadena, anteponiéndose a el doble enlace, a eno. Lo que estamos dando a entender es que se trata de una cadena de 6, en cuya posición 2 comienza el doble enlace.
El nombre entonces nos quedaría como 5-metil-ETS-2-eno. Recordemos que entre letra y letra no se coloca nada, tampoco se deja espacio. Bien. ¿Todo bien? Ay, déjenme ver. Chicas, chicos, ¿sí? Y es esto lo que hemos hecho, ¿no? El desglose, ¿no? Lo que les decía, 5-metil-ETS-2-eno, correcto. Bueno. Ay, perdonen. Ay. Bien. O otro comentario, aunque ya lo habíamos tomado en cuenta, ¿no? El corte se hace en la consonante, o sea, en la X, porque lo que viene a continuación es vocal, eno. Si lo que hubiese venido a continuación fuera una consonante, dejamos la A de etzano. Haríamos el corte hasta etza. Bien. Veamos entonces la siguiente estructura. Observamos que la cadena más importante será la que está, en este caso, sobre el horizontal. ¿Por qué? Porque contiene los dos dobles enlaces, pese a no ser la de mayor longitud. Lo que les decía, hay que quitarnos de la cabeza esa premisa que en muchas ocasiones nos marcan, y era válido anteriormente, de que hay que elegir la cadena más larga. El asunto ya no es así. Hay que elegir ahora la cadena que contenga lo más importante y en la medida de lo posible, si se puede, que sea también la más larga. Pero si no se puede hacer eso, la prioridad es que sea la que contenga lo más importante. Y bajo esa premisa decíamos, es que seleccionamos esta cadena, la que tiene los dos dobles enlaces. Aquí en esta estructura me da lo mismo numerar de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. En realidad vemos que es una estructura con alto grado de simetría, por lo menos en el papel. Podríamos haberla numerado como 1, 2, 3, 4 y coincide con el 3, 4 de la numeración por la izquierda. Bien. 3, 4 dipropil. Vemos que en el carbono 3 y 4 tenemos a 2 propilos. Y sobre la cadena más importante tenemos a 2 dobles enlaces. Decíamos, etza, puesto que es una cadena de 6 carbonos, 1,5 dieno. En el carbono 1 y en el carbono 5 comienzan los dobles enlaces. Recordemos que estos números 1, 5 hacen referencia a dónde empieza el doble enlace. ¿Sí? Noten que lo que les comentaba anteriormente, en este caso hacemos el corte o dejamos la A, puesto que lo que viene a continuación es consonante, la D del prefijo numeral di. Bien. Cicloalquenos. Cuando tenemos un solo doble enlace o un solo sustituyente, no es innecesario y de hecho sería incorrecto indicar en dónde está el doble enlace o el sustituyente más importante. Se sobreentiende que comienza en el carbono 1, de ahí que simplemente baste con nombrar a esta estructura como ciclohexeno. ¿En dónde comienza el doble enlace? En el carbono 1. Ahora, si estás pensando por qué marcó este y no este, es indistinto. Finalmente la estructura es exactamente igual, sea que tú lo numeres de este lado que por el otro carbono. Caso diferente aquí, a esta segunda estructura. Aquí sí ya es diferente y únicamente como opción correcta nos quedaría esta numeración. Bueno, aquí este es el carbono 1, pero bien pude haber colocado también el 1 acá. Finalmente la numeración no se altera. 1, 2, 3. O sea, 1, 3, lo mismo que como está ilustrado, ¿no? 1, 3, dieno. Bien, pasamos a la tercera estructura en donde vemos que tenemos un doble enlace y un grupo alquilo. ¿Cuál es más importante? El doble enlace. De ahí que ahora sí, como única opción posible, tengamos esta numeración, dándole el número 1 a este carbono, que es en donde empieza el doble enlace, para darle el menor número posible, 3 a el metil. Cualquier otra opción sería incorrecta. La otra opción sería considerar esto el carbono 1, pero bajo esa lógica de que este sería el carbono 1, este sería el 2 y le tocaría el 6 al metil, lo cual evidentemente no sigue la regla Yupa de darle el menor número posible a lo segundo en importancia. La única opción correcta es la que está ilustrada, 1, 2.
Nota nuevamente, se sobreentiende en dónde está el doble enlace. Se escribe 3-metilciclohexeno. Alguien quizás estaría pensando, ¿por qué no 3-metilciclohexeno? No es necesario y de hecho sería incorrecto. ¿Por qué? Porque ya estás indicando con el 3-metil en dónde comienza el doble enlace, en el carbono 1. ¿Sí entendieron esa parte? ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Sí, quizás alguien esté pensando en este momento, decíamos que aquí habría otra opción, 3-metilciclohexeno, para indicar la posición de este doble enlace, pero no es necesario y de hecho sería incorrecto porque la posición, el carbono que estamos indicando como 3-metil me da pie a sobreentender en dónde está el doble enlace, en dónde está en el carbono 1 con respecto al 3. No sería correcto indicar el nombre de esta estructura como 3-metilciclohexeno. ¿Ya me entendieron? Se puede decir que al mencionar lo de hexeno se está refiriendo que tiene en el primero, ¿no? Así es, el Y doble por lo enlace tanto, eso determina, pues, la numeración, ¿no? del segundo sustituyente. Así es, así es. Bien. Veamos entonces finalmente la cuarta estructura. Nuevamente tenemos dos dobles enlaces, pero a diferencia de la segunda estructura tenemos un metil. De ahí que este carbono, no debe de haber duda, debe ser el número 1. ¿Por qué? Porque está doblemente sustituido. No tan solo tiene un doble enlace como estos dos, sino que también tiene un alquilo. Entonces, al estar doblemente sustituido, pues este es el carbono 1, ¿no? Entonces, perdón. Lo indicamos como en el 1 tenemos al metil y ciclohexa 1,3-dieno. Con esto damos a entender con 1,3-dieno que hay dos dobles enlaces. El primero comienza en el carbono 1, en donde también está el metilo, y el segundo comienza del carbono 3 y va al 4. Ay, perdón. ¿Sí, todo bien, chiquitinas? ¿Chiquitines? ¿Más o menos? Sí, profesor, ¿Sí? gracias. ¿Sí? Bueno, veamos esta otra estructura, ¿no? Observamos que tenemos, vamos a ver, bueno, vamos a contarlo desde lo más importante, que sería esto. No debe de haber duda en estas alturas, yo creo, ya. Este es el carbono 1, para darle a este metil el menor número posible, que sería el 3, ya que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, se trata de un derivado de cicloetano. De ahí que sea esto, ¿no? Cicloeta. Esto es lo más importante. Eteno. En este caso, porque ya tenemos el doble enlace, ¿no? Pues aquí está, cicloeteno, ¿no? Esto es lo más importante, cicloeteno. Y en el carbono 3 tenemos el metil, entonces nos quedaría simple y llanamente como 3-metil cicloeteno. Sí. Nuevamente, vemos la situación en que el 3-metil me da a entender en dónde se encuentra el doble enlace, en el carbono 1, con respecto al 3, en donde está el metil. Repito, en este tipo de estructuras es incorrecto indicar la propuesta de nombre como 3-metilcicloet1-eno. Debes de omitir el 1. Se sobreentiende porque ya estás explicitando la posición del otro sustituyente. Bien. Y pasamos con algo interesante. El doble enlace da pie a isomería espacial. Es importante este punto porque no será la primera vez que utilicemos estos descriptores espaciales ZE o cis-trans. El que tengamos un doble enlace, ¿sí? Tenemos aquí una estructura en 3 dimensiones que ilustra un doble. Noten algo de más interesante, que no sé si lo haya marcado, pero conviene remarcarlo. El plano del doble enlace es perpendicular al plano de los sustituyentes.
vemos que el plano del cuaderno es perpendicular al plano del doble enlace. El plano del doble enlace es esto. ¿Ya me entendieron? No son coplanares, no son planos que se superpongan. O sea, el plano del doble enlace, a ver, espero darme a entender, en muchas ocasiones, como lo escribimos así, tendemos a pensar que es un solo plano. No, el asunto no es de esa manera. Son dos planos perpendiculares. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? De que cuando tenemos un doble enlace tenemos casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la posibilidad de isomería espacial ZE. En este caso lo que estoy ilustrando es que hay dos sustituyentes en torno al doble enlace. En este caso están, notemos, los sustituyentes del mismo lado. Yo los puse aquí arriba, pero bien pueden estar abajo. Pero tenemos una segunda opción, que estén de esta manera, alternándose. Uno arriba, el otro abajo. Yo lo puse así, pero bien puede ser así. Como quiera que sea, vemos que no son la misma estructura. Evidentemente, las propiedades físico-químicas son diferentes para ambas sustancias. Entonces, con la nomenclatura que tenemos hasta el momento, no podríamos distinguir a esta estructura de esta otra. No con los elementos de nomenclatura que tenemos hasta el momento. Evidentemente hay un descriptor espacial para distinguir a la estructura que estoy señalando con respecto a la segunda. Bien, ¿cuáles son esos descriptores? Cuando permítanme, ya sé, aquí sí vamos a tener que hacerlo de esta manera. Cuando tenemos esta primera estructura en donde observamos que los sustituyentes más importantes en torno al doble enlace están del mismo lado, déjenme ajustar la distancia focal. Están del mismo lado y son iguales, como en este caso. Sí, bueno, evidentemente alguien habrá notado, le faltan hidrógenos. Sí, lo que quiero remarcar en este caso es que son los mismos. Si son exactamente iguales ambos sustituyentes más importantes que están en torno al doble enlace, podemos hacer uso del descriptor cis. Cis, en minúsculas. Pero si son diferentes, pero están del mismo lado con respecto al doble enlace, hacemos uso del descriptor Z, con mayúscula y en cursiva, del alemán Zusammen, del mismo lado. Bien puede ser que estén los dos hacia abajo, bien puede ser que los dos estén hacia arriba. Ahora, ¿cómo sabemos que son más importantes que los otros dos? Por las reglas de Karl Ingolf and Prelog. Es por masa atómica del primer sustituyente, del primer átomo uniéndose al doble enlace directamente. Por ejemplo, esto es el doble enlace. ¿Qué tenemos aquí? Un hidrógeno. ¿Qué tenemos acá? Un carbono. ¿Cuál va a ser más importante? El carbono. En este caso, el mismo tipo de análisis. ¿Qué tenemos uniéndose al doble enlace? Un hidrógeno y un carbono. Lo más importante es el carbono. Como lo más importante en este caso son carbonos, ¿sí? Por la masa, recordemos que el carbono pesa 12, los hidrógenos pesan poco más de 1, ¿sí? Entonces, esto es cis, si fueran iguales, exactamente iguales, o más genéricamente, de manera un poco más abarcativa, Z. Tenemos la otra opción, en donde observamos que los sustituyentes más importantes, dictado por las reglas de Karl Ingolf and Prelog, por la masa atómica directamente del carbono, los carbonos que están enlazados al doble enlace, están en posición opuestas con respecto al plano del doble enlace. En este caso, el descriptor sería, si son exactamente iguales, sería trans, ¿sí? O usando el término alemán mucho más difundido, más abarcativo, Engegen, de lados opuestos. En mayúscula y en cursiva. ¿Sí, más o menos, chiquitines? Veamos algunos ejemplos.
Y es eso lo que estamos aquí desarrollando en esta diapositiva. Notemos algo. Aquí los dos sustituyentes más importantes con respecto al doble enlace son dos etilos. De ahí que sea cis, porque son iguales. Pero una opción más abarcativa sería nombrarlo como Z. Z-ETS3-eno. La Z me estaría indicando que lo más importante con respecto al doble enlace está en el mismo lado del plano del doble enlace. En este caso lo representé hacia arriba, pero bien pueden estar los dos hacia abajo. Lo que les decía, trans, cuando lo más importante es exactamente igual, son dos etilos. Pero ojo, no siempre van a ser iguales. Vemos que en los casos inferiores tenemos como más importante a dos grupos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un hidrógeno y aquí un carbono. ¿Qué es más importante? El carbono. Esto es el 1. Aquí lo que pasamos a analizar es aquí tenemos un etil y aquí un metil. Carbono, carbono. No me es suficiente. Hay que analizar qué está uniéndose a ese carbono. Este carbono tiene unido otro carbono y dos hidrógenos. En cambio, este carbono tiene solamente 3 hidrógenos. ¿Cuál es más importante, por tanto? Este carbono. Si te fijaste en mi análisis, yo en ningún momento dije esta cadena es más importante que esta otra. El análisis no se hace globalmente, se hace átomo por átomo para hallar la primera diferencia de importancia, con el objetivo de determinar cuál es el carbono más importante, que es el átomo más importante que está uniéndose directamente al doble enlace. El análisis no se hace globalmente, se hace átomo a átomo, hasta que encuentres la primera diferencia de importancia. Sí, este carbono, el que estoy señalando en este momento, es el más importante que este otro. Por tanto, aquí sí tendrás que utilizar el descriptor Z. ¿Por qué Z? Porque lo más importante no es igual. Lo que nos queda como más importante es del lado izquierdo, este sería el carbono 1, y del lado derecho, con respecto al doble enlace, este sería el carbono más importante. Pero vemos que no son sustituyentes iguales. No es correcto utilizar el término cis, como malamente se utiliza en la mayor parte de los libros en español. ¿Sí? Por usos y costumbres, es cierto, nos hemos mal acostumbrado en química orgánica a andar viendo cis en todos lados. O sea, a lo que me refiero es cis cuando tenemos del mismo lado lo más importante. Bueno, sí, pero cis, estrictamente hablando, de acuerdo a la YUPA, es un descriptor espacial que únicamente puedes utilizarlo cuando sí, lo más importante está del mismo lado, pero lo más importante tiene que ser exactamente igual. Si es diferente, como en el segundo ejemplo, como en este ejemplo, en el inferior izquierdo, entonces tienes que hacer uso de Z. ¿Sí? Bien, cuando lo más importante está en lados opuestos y además es igual, trans, a través, ¿no? Que sería la traducción de Engengen, en lados opuestos. Ya que lo más importante sería este sería el carbono 1 o el átomo 1, y este sería el átomo 1 del lado derecho. ¿Sí entendieron el asunto? Bueno, vamos a ver si con algún par de ejemplos nos funciona mejor. Bueno, vemos que en este caso tenemos una cadena de 4 átomos. Es un derivado de buteno. Vemos que el doble enlace comienza en el carbono 2 y termina en el 3. Entonces es but2eno por principio. Ahora, tenemos dos opciones para el nombre but2eno. El que estamos ilustrando y la otra opción espacial. ¿Sí? Este sería el primero de las opciones y tendríamos esta otra opción. ¿Sí? Ambas estructuras tienen el mismo nombre, but2eno, pero el nombre así tal cual como está escrito no me distingue entre una y otra, porque las propiedades físico-químicas evidentemente son bien distintas. Vemos entonces, con respecto al doble enlace, lo más importante en este caso está del mismo lado. Yo lo ilustré hacia arriba, pero bien puede estar hacia abajo. Y esto sí es igual a esto. Estos sí son iguales. Estas estructuras sí son iguales. Como están del mismo lado y son iguales, puedes hacer uso del descriptor más difundido, que sería el cis.
podemos entonces indicarlo como cis butdoceno. En este caso están en lados opuestos, entonces sería trans butdoceno. La otra opción del mismo compuesto sería este. Esto es lo mismo que esto otro. ¿Sí vamos entendiéndole? Sí. ¿Sí? Bueno, a eso entonces nos estamos refiriendo y es por eso que lo nombramos como cis butdoceno. Ahora, noten que también de acuerdo a la YUPA debemos describir tanto la Z, la E como como el cis o trans con cursivas, pero nosotros por razones de infraestructura, debido a que utilizamos Google Formularios, pues lo que vamos a hacer será pues escribirlo tal cual. Es complicado, no es imposible, pero es complicado andar metiendo cursivas en respuestas de formularios electrónicos de Google. Pero recuerda de aquí en adelante que debe de escribirse con cursivas. Bien, a ver, intenten entonces nombrar a esta estructura, por favor, inténtenlo. Bien, vamos a ver entonces. Vemos que tenemos dos sustituyentes, un doble enlace y un grupo alquilo. Tomando en cuenta que lo más importante es el doble enlace, es que numeramos 1, 2 para darle a lo más importante, en este caso el doble enlace, el menor número posible. 1, 2, 3, 4, 5. Se trata de un derivado de penteno. Vamos a hacer aquí el desglose. Pen 2-eno. ¿Sí? Ya estamos indicando con esto la posición del doble enlace que va del carbono 2 al 3 y en el 3 tenemos a un metil. Bien, ya hemos hecho el desglose, sería el nombre genérico, pero hay que distinguir qué tipo si tiene isomería. Si tiene isomería, marco lo siguiente, porque a veces se malentiende los últimos minutos de esta exposición. Perdón. No siempre que tengas doble enlace existe la isomería cis-trans. Es altamente probable que tengas isomería cis-trans o EZ, pero no es obligatorio. No va de la mano el que tú veas dobles enlaces con que vea Z o E. Pero en este caso sí. Ya me entenderás esta última frase. Los ejercicios te van a permitir entender esta última frase. No siempre que tengas doble enlace vas a observar isomería cis-trans o EZ. Bueno, pero decíamos que en este caso sí. ¿Por qué? Vemos que aquí tenemos a un carbono y acá tenemos a un hidrógeno que no se explicita, pero no olvides que aquí hay un hidrógeno. ¿Qué es lo más importante? Este carbono. Acá tenemos carbono y carbono. El carbono superior tiene 3 hidrógenos uniéndose a él. El carbono inferior tiene otro carbono y 2 hidrógenos. Entonces, lo más importante será este átomo. Como está en lados opuestos, en este caso será E, porque no son iguales lo más importante. Aquí esto es un metil, esto es un etil. Lo más importante no es igual. No es correcto utilizar el prefijo trans, el descriptor espacial trans. Cis o trans se utiliza cuando son iguales. En este caso no lo es. Entonces nos queda como E. Bien. Y de ahí que
nos quede así. E3-metil-pendoseno, ¿no? Habíamos hecho, ay, perdón, se me había pasado poner el nombre global, pero creo que ya lo podemos entender. Ojo, por cierto, un detalle que no les había mencionado. El E o Z se pone entre paréntesis. Bien, denme un minuto. La batería está un poco... en cuanto retome la pluma, les puedo escuchar. Permítanme un momento porque la batería de la computadora está por agotarse. Ahora sí. Bien. ¿Sí entendimos entonces el desglose, chicas? Bueno, y si te estás preguntando cómo quedaría el Z, porque quizás eso es lo que te estás preguntando, ¿cómo quedaría el Z 3-metilpendoseno? La respuesta sería, quedaría de esta otra manera. Lo más importante, estaría del mismo lado con respecto al doble enlace. Esta estructura no es la misma que la anterior, ¿eh? ¿Sí perciben la diferencia espacial? Sí. Sí. Bueno. Es sutil, en este caso es relativamente sutil, pero es muy importante. Tan importante que en nuestro organismo nos remarcan, no sé si ya se hayan percatado, yo creo que ya a esta altura sí, de que nos remarcan que debemos de, si es que vamos a consumir grasas, esas grasas deben de ser libres de grasas ¿qué? Trans, así es. No es recomendable consumir grasas trans. Es decir, no es recomendable que los lípidos que consumimos presenten esta estructura, o sea, que sea trans. Lo mejor es consumir grasas en donde sean cis. ¿Por qué? Esto impide que de líquido pase a sólido. Esto dificulta espacialmente el que haya enlaces dipolo permanente. En cambio, cuando es así, cuando son cadenas alternadas, pues es muy fácil que otra grasa tenga la misma posición o el mismo arreglo espacial, forme interacciones dipolo-dipolo, y entonces ya no tengas ahí un líquido, sino un sólido que se acumula en tu abdomen. ¿Sí? Es más difícil movilizar metabólicamente una grasa trans, ¿sí?, que una cis, porque para formar una interacción, noten, es bastante complicado. La distancia ya no es la misma. La presencia de enlaces cis rompe las interacciones dipolo-dipolo. Esto queda como líquido en todo momento. Es más fácil que tu organismo lo metabolice y lo saque. A una grasa trans es muy complicado. Más o menos van entendiendo el asunto. Pero eso pues ya es rollo de... ¿A quién tiene en biología en este momento, por cierto? Sí tienen profesor de biología, ¿no? Se llama Paola. Ah, caray, ¿es nueva entonces? Creo que sí, ¿eh? No era Paola. Bueno, en fin. A ver, déjenme ver qué otra cosa tenemos por aquí. Ajá. Entonces estábamos con... Son ejercicios.
Déjenme ver qué hora tenemos para ver si nos da tiempo de revisarlos. Yo creo que sí. A ver, nombren las primeras dos estructuras, por favor. Las estructuras. Siempre es más complicado nombrar estructuras a proponer estructuras dado el nombre. Entonces, las primeras dos estructuras, por favor, tengan a bien resolverlas. Bien, vamos entonces a lo que debieron de estar llegando. Localizamos sustituyentes en torno a la cadena principal. No hay sustituyentes en realidad. Lo único que observamos es un doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un derivado de etzeno. Para ser más precisos, es etz2eno. Pero este nombre se aplicaría a dos estructuras posibles. En este caso vemos que espacialmente observamos la distribución en E. No es correcto indicarlo como trans, ¿sí? Coloquialmente esto lo ubicarías como trans, pero resulta que lo más importante no es igual, porque estás comparando a este sustituyente en torno al doble enlace que podríamos visualizarlo como un metil, y del otro lo tendremos a un propil, ¿sí? No es igual, pero coloquialmente, noten que incluso la publicidad sirve para fundamentar eso, pues se le denomina trans, pero no lo es. En realidad no lo es. Es una mala aplicación del término cis o trans. Bueno, entonces ya está. ¿Sí, todo bien? ¿Sí lo entendimos? ¿Sí? Bien. Ahora, la misma lógica con esta otra estructura. 1, 2, para darle el menor número posible a lo más importante, que en este caso es el doble enlace. 1, 2, 3, 4. 2, tenemos en el 2, tenemos a un metil, es un buteno, es un but 2, perdón, 1, es but 1-eno. Profesor, Sí, pero en ese, en el número 3 también hay un doble enlace ¿lo transcribí mal? en la página 6. A ver, déjame ver, lo transcribí mal, entonces tienes toda la razón del mundo, ya lo estamos viendo. Sí, me faltó un doble enlace, sí, eso hace que, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo? Sí, ya lo puse. Tienes toda la razón del mundo. Entonces no es bueno, sí es un 2-metil, pero no es un but 2-eno. Es un but 1,3-dieno, y entonces la D hace que que conservemos la buta 1,3-dieno. Dejamos la A porque lo que sigue a continuación es consonante. Sí. Bien.
nos quedaría entonces como 2-metil 1,3-dieno, pero nuevamente vemos que esta sería la fórmula genérica de 2 compuestos, por lo menos. En este caso, vemos que hay 2 dobles enlaces. Aquí esta estructura nos puede servir para ilustrar el hecho de que no siempre que tengas un doble enlace vas a tener isomería cis-trans. ¿Por qué? Aquí ¿qué tenemos uniéndose de este lado al doble enlace? ¿Qué tendríamos aquí? 2 hidrógenos. 2 hidrógenos, exactamente, Alexis. Y como son 2 hidrógenos, no podemos decir cuál es más importante que el otro. Aquí se pierde la isomería cis-trans o EZ. Lo mismo que acá. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos también 2 hidrógenos. Se pierde la isomería. De tal manera de que no tenemos una segunda opción. Con este nombre, así como está ilustrado, nada más tenemos esta estructura posible. Nada más. No siempre que tengas dobles enlaces vas a tener isomería EZ. Este es un ejemplo de esa situación. ¿Sí entendieron el por qué no? ¿Sí? Bueno. Profesor, ¿lo puede repetir? Sí, lo que pasa es que si hacemos, voy a transcribir aquí la estructura para que nos quede, espero, un poco más claro. Si observamos la estructura como está escrita y nos ponemos a comparar o a determinar si es E o Z, vemos que aquí hay un hidrógeno y aquí también hay un hidrógeno. No podemos asignarle mayor importancia a uno con respecto al otro. Los dos son de igual importancia. Sí, podemos decir que este es el 1 y este es el 1. Entonces se perdió la isomería, EZ. Porque no puedes decir cuál es más importante que cuál. Acá sí, porque aquí lo que tienes es un hidrógeno. En cambio, aquí lo que tienes es un carbono. Esto es lo más importante. Igual acá, aquí tienes un carbono. ¿Qué tienes acá que no está explícito? Un hidrógeno. ¿Qué es lo más importante? Está en lados opuestos. Es E. Engingen, a través. Pero acá no. Porque no puedes indicar cuál es el 1. La misma situación acá. Vemos que en torno a este doble enlace tienes un hidrógeno y un hidrógeno. ¿Cuál es más importante que cuál? Ninguno de los dos. Con esto que tienes en la fórmula no puedes decidir cuál es más importante que cuál. Ojo, porque en ocasiones, sobre todo en experimentos precisamente de marcación isotópica, sí hay hidrógenos más importantes que otros hidrógenos. De acuerdo a las reglas de Carlin-Golan-Prelot, si esto fuera deuterio, este sería más importante que cualquier protio. Recordemos que el deuterio pesa 3 y el protio pesa 1. El deuterio pesa 2, el deuterio pesa 2 y el protio pesa 1. El tritio, otro isótopo de hidrógeno, pesa 3 y el protio pesa 1. Entonces, ahí en esas situaciones, si nos indican que es el isótopo 2 o 3, bueno, sí podemos decir, entonces sí hay isomería, pero aquí así como está, no. ¿Sí, más o menos, chiquitines? Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Bueno, el día de hoy habilitaré un cuestionario que deberán de resolver. Es con respecto a este tema, con respecto a lo que hemos analizado en esta sesión. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, chicas, chicos? Disculpe, profe, ¿va a subir la clase? Bueno, para la tarea.